Muy bien, muy bien. Bien, hermanos, bendiciones a cada uno de ustedes. Am, Como todos sabemos, debido a la situación que está pasando el país, y no solo el país, sino el mundo entero, pues los pastores de nuestra congregación en la Iglesia de Cristo en Kennedy han tenido a bien usar esta plataforma virtual para poder compartir la palabra de Dios. Este mes de marzo originalmente estaba dedicado para reflexionar en la vida de un personaje bíblico. Los que han estado en la congregación se han dado cuenta que hemos estado estudiando la vida de José, pero también a sugerencia del pastorado hemos decidido cambiar esa temática para hablar de algo que se ajuste más a la realidad que estamos pasando. De hecho, este medio, este recurso, ha sido necesario debido a las complicaciones que hemos tenido, como ya muchos de nosotros sabemos. Bien, quiero introducirme al tema de esta mañana, hermanos, hermanas ahí en sus casas, familias de la Iglesia de Cristo en Kennedy. Em, los años que Dios me ha dado de vida han sido años de mucha bendición, pero también han sido años donde me ha tocado presenciar algunos eventos que de alguna manera han sacudido, si no al mundo entero, pero así parte de la humanidad. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era un adolescente, recuerdo que había mucha incertidumbre allá por el año de 1999. En aquel tiempo, en los países considerados de primer mundo, había algún tipo de temor por lo que ocurriría una vez pasáramos del año de 1999 a el año 2000. Se tenía incertidumbre respecto a los dígitos del 99 a el 00. Y mucha gente opinaba sobre qué cosas podrían ocurrir con los sistemas automatizados. Y entonces había mucha incertidumbre porque no se sabía qué es lo que iba a ocurrir. Otro evento que también recuerdo es lo que ocurrió en el año 2001. En ese tiempo yo estaba estudiando en los Estados Unidos y recuerdo que un día entró mi profesora, ¿verdad? Llena de llanto y llorando habló a la clase, y lo que había ocurrido ese día es que en ese mes de septiembre, específicamente el 11, los Estados Unidos habían sufrido lo que hoy en día conocemos como los ataques terroristas del 9/11. Recuerdo que en esos días, en esas semanas, todo lo que se veía en la televisión estaba vinculado con los ataques. Recuerdo que todo lo que se escuchaba en la radio estaba vinculado con eso. Recuerdo que todo lo que se leía en los periódicos estaba vinculado a eso. Todo el mundo hablaba acerca de eso, todo el mundo era la conversación, no solamente por días, sino que por semanas. Después, aquí en Honduras también, al igual que ustedes, nos tocó vivir otra experiencia en el año 2009. Todos sabemos lo que ocurrió aquí con la crisis política que tuvimos en ese momento, donde también se implementaron los toques de queda. También en ese año 2009 pudimos ver cómo había un caos, por ejemplo, cuando intentábamos abastecernos de combustible, de alimentos. Entonces son tres situaciones que no son para nada idénticas a lo que estamos viviendo hoy en día, pero sí, hermanos, hermanas, sirve como un marco de referencia a la situación actual en la que estamos hoy. Al igual que en el 99, también hay mucha incertidumbre, no se sabe qué es lo que va a pasar. También, al igual que en el 2001, la gente está hablando de esto por todos los medios, ¿verdad? Es lo que vemos en la televisión, es lo que escuchamos en la radio, es lo que leemos en todos los medios que tenemos hoy en día. Y también
Al igual que en el 2009, nos encontramos en una situación donde estamos en nuestros hogares y pues eso ha llevado a los gobiernos, ¿verdad?, a tomar algunas medidas para que estemos nosotros en nuestras casas. Esto, hermano, hermana, de alguna manera se convierte, ¿verdad?, pues en una oportunidad para que la iglesia del Señor pueda brillar. La situación actual en la que usted y yo nos encontramos, desde la perspectiva de Dios, se convierte en una oportunidad para que la iglesia del Señor pueda brillar en momentos de crisis, en momentos de adversidad, en momentos de conflicto y también en momentos de caos. La iglesia tiene una gran oportunidad en este momento para brillar en las mentes, ¿verdad?, de aquellas personas que pues están confundidas con lo que está pasando. La iglesia tiene una gran oportunidad para brillar en aquellas mentes que están sobresaturadas de información. Me sorprende la cantidad de cosas que se escriben, las cosas que se dicen sobre el problema que estamos pasando. Y la iglesia entonces tiene una gran oportunidad de brillar en este momento. El domingo pasado, usted se recuerda, en la congregación hablábamos sobre cómo José pudo brillar ante un contexto de mucha adversidad. José brilló ante el odio de sus hermanos. José brilló ante la calumnia. Y José también brilló ante la adversidad que encontró en la prisión. Reflexionábamos sobre cómo la iglesia del Señor también puede brillar en estos momentos de adversidad. También reflexionábamos sobre cómo, por ejemplo, el hecho de que Dios, el texto sagrado nos enseña que Dios estuvo siempre con José, cómo eso no lo eximió de pasar muchas dificultades. Y hacíamos la reflexión de cómo nosotros, siendo hijos de Dios, también no estamos exentos a mucha problemática que encontramos en este mundo. Debemos comprender, hermano y hermana, que mientras estemos vinculados a esta tierra, mientras estemos de este lado del cielo, vamos a experimentar problemas como estos que estamos pasando actualmente. Y los cristianos no estamos exentos a esas dificultades. Esta mañana quiero que nos concentremos, tomando la situación actual que estamos viviendo, quiero que nos concentremos específicamente en el Antiguo Testamento. Y quiero llevarlos a un pasaje que nos muestra que los profetas de Dios también experimentaron diferentes circunstancias muy, muy difíciles. Lógicamente, bajo otro contexto, bajo otras situaciones y bajo otras circunstancias, pero hermano y hermana, al fin y al cabo, también eran tiempos de crisis. Y se me viene a la mente específicamente el profeta Jeremías. Mire, le pongo en contexto, ¿no? Para poder analizar el pasaje que vamos a estudiar esta mañana, es necesario ser justo con el texto bíblico y dar un poquito de panorama histórico, de contexto histórico sobre lo que está ocurriendo. El rey Sedequías ha dejado de pagar tributo al gran imperio de Babilonia. Y entonces Nabucodonosor, en represalia, viene y entonces empieza a sitiar la ciudad de Jerusalén. El profeta Jeremías, contemporáneo de este rey Sedequías, está observando y el profeta, él ve cómo el ejército babilonio destruye la ciudad de Jerusalén. El profeta no solamente observa eso, sino que él ve cómo Nabucodonosor viene y destruye el templo de Dios que está ahí en Jerusalén. El profeta ve cómo se llevan los utensilios sagrados. Y aquellos que hemos estado estudiando el discipulado sea libre, recordamos muy bien que esto ya había sido profetizado por Isaías al rey Ezequías. Se recuerda la semana 1 del discipulado de sea libre. También el profeta Jeremías, él observa cómo sus compatriotas han sido sacados de sus casas, han sido sacados de la ciudad y han sido desterrados, han sido llevados al exilio, han sido llevados a Babilonia. Ante ese escenario tan triste, el profeta viene y escribe una serie de poemas que gracias a la literatura bíblica han llegado a nosotros hasta el día de hoy.
Esos poemas se encuentran registrados en el libro de las Lamentaciones. Y en este momento quiero que vaya conmigo a su escritura y abra su Biblia en el libro de las Lamentaciones de Jeremías, ahí un poquito más adelante del profeta Jeremías, Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Y quiero que nos ubiquemos. Jeremías escribe 5 poemas y quiero rescatar el tercer poema en esta mañana. En el capítulo 3 del libro de las Lamentaciones vamos a enfocarnos en 3 versículos específicamente. Vamos a leer el versículo 22, 23 y 24 del capítulo 3. Dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera de la siguiente manera. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Ante este triste escenario, el profeta escribe este poema y el mensaje que escribe Jeremías acá, las palabras que escribe Jeremías, son un mensaje, hermanos, de aliento para nosotros, para nuestros corazones en la situación que estamos viviendo. Mire, ante el escenario adverso de crisis caótico que está viendo el profeta, él se atreve a escribir estas palabras que traen aliento a nuestro corazón con la situación que estamos pasando. Por ejemplo, en el pasaje que acabamos de leer en este poema, el profeta resalta que la misericordia de Dios está presente aún en los momentos de dificultades, aún en los peores escenarios. La presencia de Dios por medio de su misericordia está ahí. También el texto sagrado nos refleja que Dios ha sido fiel y que la fidelidad de Dios se renueva cada mañana. Yo no sé si Jeremías sabía muy bien o entendía o comprendía, ¿verdad?, cómo es que esto funcionaba. Me imagino que no, pero él se aferra a esa promesa. Fíjense que es interesante que en el Antiguo Testamento podemos encontrar que Dios era un Dios que le gustaba hacer pactos, y Dios era fiel a su pacto, era fiel a sus promesas. Dios hizo un pacto con Noé, Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con David, Dios hizo un pacto con Israel, y Dios siempre fue fiel a sus promesas. Y en este poema Jeremías resalta que la fidelidad de Dios se renueva cada mañana. Y el último versículo refleja que ante un escenario incierto, ante un contexto de mucha incertidumbre, pues el profeta pone su plena confianza en Dios. El pueblo fue llevado al exilio después del año 586 a.C. aproximadamente. Fueron desterrados, fueron sacados de esa tierra que le había sido prometida a sus padres, a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y el pueblo, cuando estaba allá en Babilonia, pasó un momento de muchas dificultades. Mientras ellos estaban allá en Babilonia, me imagino que sufrían, ¿verdad?, de las consecuencias de haber sido desterrados de su nación, de su tierra. Acuérdense que para ellos no simplemente significaba el hecho de no vivir en su país, sino que para ellos significaba el hecho de haber sido sacados de la tierra que Dios les había prometido por medio de sus antepasados. Es difícil levantar un canto de alegría. De hecho, hay un salmo que refleja ese sentimiento. Acompáñenme, vaya conmigo al Salmo capítulo 137. Ahí vamos al Salmo, capítulo 137, que recoge el sentimiento, ¿no?, de las personas que están allá en el exilio. Muy bien, Salmo 137. Mire lo que dice la Escritura. Los titulillos que ha puesto ahí las sociedades bíblicas es Lamento de los cautivos en Babilonia. Sí, aquellos mismos que habían sido desterrados, ¿verdad?, en el tiempo de Jeremías. Ahora ellos se encuentran en otra tierra, en otro país, en otra nación. Y mire lo que resalta el Salmo. Dice el texto sagrado: junto
a los ríos de Babilonia, Salmo 137, versículo 1, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella, colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cantos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños?, se pregunta el salmista. Mire qué escenario, ¿no? Es un escenario triste, es un escenario complejo. Los israelitas están sufriendo en el exilio y se les pide que canten. Aquellos mismos que los han llevado prisioneros, ellos dicen: en este momento es difícil levantar un canto, ¿verdad?, de alegría. Estaban en un contexto de mucha adversidad. Y el salmista refleja eso, ¿verdad?, por medio del texto que acabamos de leer. Ahora, hay un refrán, hay un dicho popular que dice ahí que no hay, ¿verdad?, 100 años, ¿verdad? No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante, ¿no? Es la sabiduría popular. Bueno, si ese dicho fuese cierto, se podría aplicar también al contexto del profeta. El destierro no duró más de 100 años. El exilio no duró más de 100 años. Y después Dios castigó a la mano de Babilonia y se levantó un nuevo imperio, el imperio persa, con un nuevo gobernante, el rey Ciro. Ciro viene y él aplica una política diferente a la que habían aplicado los caldeos o los babilonios. El rey Ciro aplica una política de tolerancia religiosa. Y entonces Ciro dice, ¿verdad?, da un decreto donde él dice que ahora todos los pueblos que habían sido desterrados por Babilonia podían regresar a su lugar de origen. Y el pueblo judío pues no fue la excepción. Se registran en la escritura 3 regresos masivos: el primero con Zorobabel, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías. Si usted va conmigo al libro de Esdras, vamos un poquito más atrás, vamos al libro de Esdras. Ahí encontramos que el escritor bíblico nos relata cómo fue ese primer regreso. Acuérdese, debe tener en contexto y en panorama la situación que vio Jeremías, las condiciones en las que vio Jeremías el templo de Dios destruido por los babilonios. Han pasado ya algunos años y ahora muchas de esas personas que habían sido llevadas al exilio, que habían sido desterradas, ahora Dios les ha permitido regresar. El texto sagrado nos dice lo emotivo que fue ese día, que las personas pudieron ver nuevamente el templo. Y también recordar que algunos pues habían nacido incluso en el exilio, los más jóvenes, y ahora finalmente habían visto el templo de Dios del cual tanto le habían hablado sus padres. Y el texto sagrado nos relata eso en el libro de Esdras, en el capítulo 3. Vamos a ver el versículo 10 en adelante. Entonces mire, acaban de regresar del exilio y mire lo que ocurre en el templo, en aquel mismo templo que había sido destruido por mano de Nabucodonosor. Dice el texto sagrado así, capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y mire el escenario, qué diferente. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas,
ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Dos escenarios totalmente diferentes. En el escenario del libro de las Lamentaciones hay lágrimas de llanto, de sufrimiento, de dolor, de angustia. Pero un tiempo después, en el libro de Esdras, después de este primer retorno, hay lágrimas también, pero son lágrimas de gozo, lágrimas de júbilo, lágrimas de alegría. Y como decía ese refrán, ¿verdad?, de popular, no hay mal que dure 100 años. El destierro no iba a ser para siempre. El destierro, el exilio iba a ser algo temporal. Ahora la nación habría un ciclo nuevo, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros conocemos como el periodo de la restauración. Y la nación aprendió muchas cosas después de esto. Por ejemplo, podemos ver que nunca más se tiene registro, por lo menos en el Antiguo Testamento, después de el exilio, que hayan habido incluso señales de idolatría. Parece ser que el pueblo inició un ciclo muy positivo después de haber tenido esa amarga experiencia. Otro dicho dice que después de la tormenta viene la calma, ¿no? Es interesante, hermanos, cómo, ¿verdad?, cuando tenemos días grises en nuestras vidas, cuando tenemos días nublados, parece ser que no podemos ver el sol. Las nubes que están ahí no nos permiten ver el sol. Pero eso no cambia la realidad de que el sol esté ahí. El sol está ahí aunque aparentemente no lo veamos. Las nubes no nos dejan verlo. Bueno, si pudiese aplicar eso al contexto que estamos teniendo hoy en día, yo creo que es algo más o menos similar. Ante este contexto de adversidad que estamos pasando, muchas personas les es muy difícil ver a Dios. Pero la verdad y la realidad es que Dios ha estado en el mismo lugar. Lo que pasa es que a veces las circunstancias difíciles no nos permiten ver a Dios. Pero Dios ahí está, hermanos. Dios está donde siempre ha estado. La palabra de Dios nos enseña que esto para el pueblo de Israel era algo temporal. No iba a ser algo permanente. Y mis hermanos, yo tengo la plena convicción de que estamos en una situación similar. De que Dios nos va a permitir ver hacia, ¿verdad?, en el futuro, ver hacia atrás y ver que esto pues simplemente pasó. El texto de las Lamentaciones de Jeremías nos enseña, hermanos, hermanas, que pues Dios estuvo presente aún en los momentos más difíciles que tuvo que enfrentar la nación. Miren, yo no soy ningún experto sobre el tema sobre lo que está pasando hoy en día, ni intento tampoco ser un experto, ni voy a caer en la tentación incluso de dar mi opinión sobre, ¿verdad?, como un experto sobre lo que está pasando. Creo que esa no es mi labor y voy a dejar eso para los expertos, ¿no?, para aquellos que saben de este tema. Yo la verdad es que no sé cuánto tiempo va a durar esto. Yo la verdad es que tampoco sé cuál va a ser el impacto real de todo esto. Pero yo como cristiano, hermano, como un hijo de Dios, yo sí sé, hay una cosa que sí sé, y es lo que me enseña aquí la Sagrada Escritura. Que esto, ¿verdad?, no va a ser para siempre. Dios algún propósito tiene con que tal vez nuestra mente no entiende, pero Dios algún propósito específico que nosotros desconocemos tiene con todo esto que nos está pasando. Y también como cristiano sí sé que esta es una oportunidad para que la iglesia pueda brillar en las tinieblas. Y también sé como cristiano que esta es una oportunidad para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. El texto sagrado, ¿verdad?, me da a mí la convicción de decir que
pues esto va a ser temporal, no sé cuánto, no sé cuál va a ser el impacto real de esto, están los expertos, pero sí como un hijo de Dios, yo creo que, tal como ocurrió en el contexto del libro de Esdras, después de sufrimiento, después de adversidad, después de conflicto, después de crisis, vino un tiempo, ¿verdad?, de nuevo para la nación. Vino un ciclo totalmente diferente, un ciclo de restauración, donde nuevamente vino el gozo, vino la alegría, vino el júbilo. Y mi hermano, mi hermana, yo creo que lo mismo va a pasar y tengo esa convicción. Que nuevamente, ¿verdad? Llegaremos a ese momento de gozo, a ese momento de alegría, a ese momento de júbilo, tal y como lo relata acá el libro de Esdras, en el caso de aquellos que habían regresado al exilio. Mientras tanto, mientras eso pasa, mientras eso ocurre, pues no tenemos, ¿verdad?, más que aferrarnos a las promesas de la palabra de Dios. ¿Y cuáles son esas promesas? Bueno, el profeta Jeremías resalta eso en el libro de las Lamentaciones. Mi hermano, mi hermana, mientras llega ese tiempo, nosotros debemos tener la plena convicción de que la misericordia de Dios está presente aún en estos momentos difíciles. Que Dios ha sido, es y será siempre fiel. El texto dice que Dios esta mañana renovó su fidelidad con nosotros un día más. Y también mi hermano, mi hermana, el texto de la Escritura me enseña a mí que, más allá de poner la confianza en cualquier, ¿verdad?, de otra cosa, nuestra confianza debe estar depositada plenamente en Dios. Vendrán los días de júbilo nuevamente. Mientras tanto, aferrémonos a las promesas que encontramos en la Sagrada Escritura.